Esta es una producción de Grupo Fórmula. Le comentaba que en días pasados vimos a elementos de la Guardia Nacional escoltando, cuidando, creando un cerco humano para que estos orangutanes del Instituto Nacional de Migración golpearan a placer, patearan en la cabeza a migrantes que ya estaban sometidos, principalmente haitianos. Y desde entonces nos volvimos a preguntar, se reavivó la discusión, la polémica sobre cuál debe ser el papel de la Guardia Nacional, sobre todo en cuanto a estas dos grandes demandas sociales, la prevención y la investigación del delito. Y por ello recurro a un gran maestro, Ernesto López Portillo, coordinador del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Mi querido maestro, con el aprecio y la admiración de siempre, te pregunto, ¿cómo has venido siguiendo el proceso evolutivo de la Guardia Nacional y qué podríamos decir de ella en este momento, Ernesto? Buen día. Ricardo, buenos días. Con mucho gusto. A ver, número uno, la Guardia Nacional sigue creciendo en recursos. Ese es el primer dato que tenemos que tener muy claro. Segundo, la Guardia Nacional no se está certificando conforme lo ordena su propia ley. No se están haciendo los exámenes de control de confianza y el certificado básico que la ley ordena para ser apto para realizar la función policial y que la propia ley de la Guardia Nacional ordena para todo integrante de esa institución a más tardar a 2 años de haber iniciado operaciones, no se está cumpliendo. Esa es segunda evidencia. Tercera evidencia, Ricardo, y se nos olvida, pero es importantísimo señalarlo otra vez. Sí. Negó el gobierno de México a cumplir el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para crear el Observatorio de Rendición de Cuentas que ordenó la Corte Interamericana en el caso Atenco, en la sentencia Atenco. Este sistema de observación externa que decidieron los jueces de la Corte nos permitiría tener un sistema de evaluación, monitoreo, al menos de algunas actividades de la Guardia Nacional desde el exterior, para permitir la verificación de su desarrollo, de sus condiciones y de sus actividades, Ricardo. Tendríamos una herramienta que se ha negado a construir el gobierno de México, desacatando una orden de la Corte. Tendríamos una herramienta que nos diría no qué es lo que nos dice la Guardia que está haciendo, sino qué está haciendo a través de instrumentos técnicos de evaluación. Por eso lo ordenó la Corte, porque estos esquemas de supervisión externa se han venido desarrollando en el mundo. Ahora, ¿qué es la Guardia, Ricardo? Sí. ¿Para qué está la Guardia y hacia dónde va la Guardia Nacional? Esa es la pregunta clave que nos hacemos todos. Sí. La cuarta evidencia que pongo en la mesa son los testimonios que recibimos. Los testimonios que recibimos quienes hacemos estos temas, quienes estudiamos, investigamos y hablamos con operadores en terreno. Lo que recibimos son muy inquietantes historias, anécdotas, relatos de personas militares de la Guardia Nacional que no tienen las competencias básicas ni en materia de prevención ni en materia de investigación de los delitos. Esto es lo que deberíamos estar verificando. Si los sistemas de contrapeso, Ricardo, del Congreso de la Unión, que está, entre otras cosas, al menos formalmente para eso, si los sistemas de contrapeso estuvieran funcionando, tendría que haber una explicación al Congreso, a través de múltiples formatos, una justificación precisa de estas, o una respuesta precisa a estas preguntas que hacemos.
tenemos. ¿La Guardia está logrando los resultados que ofrece? ¿En dónde? ¿En dónde exactamente la Guardia logra reducir violencias y cómo? ¿Tiene la Guardia las competencias legales para hacer tareas de prevención, tareas de investigación y también para intervenir en temas migratorios? Todos estos temas los tiene la ley. Pero ¿cómo los hace en la práctica? Y vale agregar, Ricardo, que apenas el Instituto Nacional de Acceso a la Información acaba de confirmar la obligación de la Guardia Nacional de transparentar sus informes de uso de la fuerza, como lo ordena la Ley Nacional de Uso de la Fuerza para toda institución de seguridad. Ojo, Ricardo, la Guardia había negado transparentar estos informes y fue el INAI el que apenas confirmó esta obligación. Es decir, se repite por distintas vías la opacidad. Recibimos evidencias preocupantes en el sentido de que no tenemos datos concretos a favor de los resultados de la Guardia, y esto nos genera una combinación de preguntas sin respuesta que los propios mecanismos y contrapesos del Estado mexicano no nos están resolviendo, como debería ser, por ejemplo, el Congreso a través de, insisto, un ejercicio de fiscalización que se renuncia que renuncia a hacerlo como le toca al Congreso, un ejercicio de fiscalización que nos dijera si en efecto la Guardia nos va a dar lo que se nos ofrece. Estamos pues preocupados y nos preocupa lo que hemos denominado la posible creación de un vacío, Ricardo. Un vacío en donde la Guardia sustituya o se imponga a la policía en más y más territorios del país sin tener la Guardia las competencias que la ley dice que debe tener, Ricardo. Ernesto, finalmente, a reserva de lo que quieras añadir o puntualizar, ¿cuáles los riesgos principales que estamos corriendo como país por estas indefiniciones, por estos vaivenes de la Guardia Nacional? Lo que puede suceder es digamos, un sometimiento progresivo en la operación policial, un sometimiento progresivo a la operación militar, sin que esta operación militar, a través de la Guardia Nacional, resuelva las violencias ni por la vía preventiva ni por la vía de investigación de los delitos. Yo invito a mirar los datos, invito a mirar la evidencia, Ricardo. Nosotros miramos y sistematizamos la evidencia. Todos los indicadores en este momento relacionados con aseguramientos, detenciones, es decir, todos los datos duros que podemos tener en la mano no nos informan de una mejora en la capacidad, a través de la Guardia Nacional, en la capacidad del Estado para enfrentar las violencias. Así que el llamado es a una alerta mayor ante la posibilidad de que estemos creando un vacío en la respuesta del Estado en materia policial, de manera tal que las Fuerzas Armadas, que como hemos dicho no están para estas funciones, estén demostrando eso, precisamente que no son competentes en materia policial, aunque se nos diga lo contrario. Como siempre, maestro, de verdad, un placer escucharte y siempre aprendemos muchísimo oyéndote. Ernesto, te mando un abrazo, muchas gracias. ¿Cómo vas ahí en tus convocatorias? ¿Dónde nos conectamos con tu esfuerzo en la Ibero? Bueno, vamos a tener este 21 y 22 de septiembre, vamos a tener un evento con Intersecta y con el Centro Pro Juárez sobre acceso a la información y Fuerzas Armadas. Por favor, a través de la cuenta Twitter. Sí, perfecto. Ernesto, gracias siempre. Hasta pronto. Gracias, muy buenos días. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.